Eh, vale esto como introducción, porque yo tengo un amigo, muy amigo, pero muy amigo de esos que, digamos, que vivimos lejos y cuando nos encontramos hablamos sobre la vida como si nos hubiésemos visto la semana pasada, que es hijo de desaparecida. Su mamá, María Elena Amadío, era militante, vivió en Francia, donde nació mi amigo Raúl, y después se vino a la Argentina, donde terminó siendo detenida desaparecida. Yo le decía ayer a Guille, se lo decía también ayer a Raúl, que me impresiona la ausencia de información, la falta de conexión, o en todo caso la imprecisión o el asombro sobre lo que ocurrió durante la dictadura, porque yo tuve, no sé si la suerte o la desgracia, de convivir con gente que efectivamente era víctima, ¿no? O porque salía de la prisión, o porque habían porque eran hijas de detenidos desaparecidos, o porque eran concretamente hijos de desaparecidos, como es el caso de mi amigo Raúl Ernesto Maldonado, de cuya pieza recuerdo había una foto hermosa de Cortázar, no sé por qué me viene eso a la cabeza ahora, y no sé a dónde fue a parar. Raúl, ¿cómo andás? ¿Cómo estás, Connie? Bien, ¿vos? Bien, acá, llevándola. Qué loco. ¿Sabés qué? Yo no sé si voy a hablar de cosas que no sé si nunca hablamos. O sea, alguna vez las hablamos así mucho en la intimidad. ¿Cómo fue qué recuerdo tenés de la... ¿Cuál fue tu último recuerdo visual de tu vieja? ¿Lo tenés? No, a ver, mi vieja era militante del PRT, entre muchas otras cosas. Uh-huh. Alrededor de un mes antes del golpe, o un mes y medio, yo mucha precisión de las fechas no tengo, porque en ese momento tenía 9 años. Pero ella vivíamos acá en Buenos Aires, ella con su pareja Carlos Gavetta y yo. Uh-huh. Y para las vacaciones me mandaron a Rosario, a la casa de mis abuelos. Uh-huh. Entonces el último recuerdo que yo tengo fue una despedida normal. Digamos, chao, nos vemos en un tiempo, pásala bien, divertite, digamos, lo que le dice cualquiera a su hijo cuando lo deja en casa de algún pariente. Uh-huh. Unos días. Mi siguiente recuerdo en esa línea es un llamado de teléfono alrededor de una semana después del golpe, que para mí el golpe de Estado a los 9 años no era nada. Uh-huh. El problema era qué dibujito iban a pasar en la televisión. Que atiende mi abuela, casi automáticamente se pone a llorar y empieza a decir, pobre Raulito, pobre Raulito. Y yo estaba en el piso, digamos, jugando con unos autitos, y tratando de decir, acá se vino alguna maroma fea, y tratando de hacerme chiquito y que pase lo que sea, pero que pase por arriba. Ese fue un llamado que recibió la familia, la noticia de que mi vieja había caído, diciéndole que pusiera un habeas corpus por el cuerpo, que fueran a recuperar el cuerpo. Esa fue la manera como mi familia se enteró de lo que después supimos, y con muchísimo laburo, que fue la muerte de mi vieja. Raúl, vos te quedás a cargo de tus abuelos, o en todo caso tus abuelos quedan a cargo tuyo, y después terminan en Santa Fe, en una casa donde nos conocimos ya en el año 85, 86, Sí. En Mitre y Boulevard. Y yo tengo el recuerdo tuyo, porque después compartimos facultad y después a lo largo de la vida, la amistad. Tengo el recuerdo de un tipo normal, que no cargabas con la bandera del hijo del desaparecido. Digamos, ¿cómo fue la crianza? ¿Por qué no eras eso que uno tenía casi como una caricatura del militante, ¿Cómo fue tu vida? ¿Por qué desembocaste en un estudiante del derecho
tan normal, y perdóname el término de normal, porque es una anomalía perder a la madre y tenerla desaparecida. ¿Cómo fue eso? Bueno, yo te diría que en este país no es tan anomalía, hay un número indeterminado de No, casos. sí, pero digo, la normalidad, me refiero a que vos no estabas todo el tiempo poniendo eso sobre la mesa. No era un tema desde el que vos te pararas. Sí, sí, es cierto, no es un tema desde el cual yo me pare aún hoy, digamos, no. A ver, esto tiene varias razones. Yo lo que te puedo contar es lo de cómo lo viví con mis abuelos. Mis abuelos estaban completamente aterrados, pero aterrados. O sea, la desaparición forzada de personas no es solamente apresar a alguien, torturarlo, asesinarlo y esconder el cuerpo para no ser reprimido penalmente, digamos, que es la razón por la cual la dictadura no tenía registros sobre esto, tenía registros que destruyó, que nunca se hicieron públicos. Y después, si da el tiempo y hablamos de la causa Sí, de claro que sí, te voy a hay preguntar por eso. muchísimo para reflexionar sobre ese tema. Entonces, las gestiones que hizo mi abuelo fueron múltiples. Básicamente viajó a Buenos Aires a ver si encontraba algo en el departamento donde vivíamos. Ya había pasado la topadora del allanamiento, se habían llevado absolutamente todo. Yo no tengo fotos de mi vieja, por ejemplo. Uh-huh. O sea, no tengo una docena de fotos, algunas fotos carné, por ejemplo, cosas así, porque todo lo que tenía que ver con recuerdos personales se lo llevaron, por las dudas. Pues lo habrán mirado, lo habrán tirado, no sé. Lo que tenía algún valor también se lo llevaron, y de paso la vecina de enfrente, que lamentablemente perdí contacto con ella a lo largo de los años, éramos muy amigos, las familias y los chicos sobre todo, teníamos más o menos la misma edad, jugábamos juntos en la plaza. Bueno, a la vecina de enfrente también la allanaron, por las dudas, le revisaron todo, la tuvieron como 8 horas con canas adentro de la casa, o militares, nunca lo supo. Ese era el nivel de terror que hoy es impensable. Yo creo que una de las cosas que hablábamos ayer, una de las cosas más difíciles de hablar esto con gente que no lo vivió por razones de edad, digamos, y por suerte para ellos, es que realmente es impensable. Hoy es impensable que sin una orden de un juez se te metan 20 tipos en tu casa a revisarte las cosas, a punta de pistola. Cualquiera hoy diría, che, esto es un delito. La otra cosa que hicieron mis abuelos fue invertir todos tus ahorros en un detective que les iba a traer información. Que habrá sido un chanta vinculado a estos submundos, y que lo único que le dijo al final fue, bueno, mire, sobre este tema no joda más. No, la guita se la embolsó. Y después, yo tengo un recuerdo muy fuerte de mi abuelo en uno de esos primeros días. Claro, trataban de hacer lo que les parecía más coherente para esa situación. Entonces estaba tratando de deshacerse de los libros, de todo lo que le oliera a alguien a marxismo, y eran los libros de mi vieja. Y mi vieja, mi vieja nació en Rafaela. Ahora vamos a hablar de eso. Vamos, creo que hoy tenemos que volver a ese tema. Uh-huh. Vivió y se crió después, en algún momento se mudaron a Rosario, se casó muy joven, se fue a vivir a París, y no a cualquier país, a París de la segunda mitad de los 60, o sea, la París del Mayo francés. Escribimos juntos, ¿te acordás? Un cuadernillo del Centro de Estudiantes de Derecho. Sí, yo lo debo tener en algún lado. Yo también, mayo del 68, y lo que vos sabías a mí me abrumaba, pero claro, hermano, habías nacido ahí. Algo había entrado por esa cabeza. Sí, supongo. No soy un gran creyente de que el conocimiento entre por ósmosis, lamentablemente, o si no sería fácil, uno duerme no, se lo aprende.
Pero sí, era, a ver, mi vieja tenía en eso un espíritu muy libre, muy contestatario, muy propio de su época. Yo siempre digo que fue una mujer fantástica por el recuerdo que tengo yo, pero digamos, el mío es el recuerdo de un hijo de su madre. Ujú. Y el recuerdo que tiene la gente que la conoció siempre me da esa vibra. Todo el mundo la quería mucho, resaltaba mucho sus virtudes. Está bien que la muerte a todos nos limpia un poco de defectos. Lo que no creo es que haya sido una mujer excepcional. Creo que sencillamente era el producto de su época y que como muchas otras personas de su generación no veían muchas alternativas dentro del campo de la política como no fuera un cambio muy fuerte, muy radical de la cosa. A ver, ella nació en el 45, murió en el 76 y lo único que vio fueron golpes de Estado. Claro. O sea, con los 31 años de su vida no hubo momentos de calma institucional, momentos que no tienen que ver con que no se discutan las cosas se pueden discutir, y uno puede discutir política hasta hartarse y aburrirse, pero acá se terminaba resolviendo con un Un golpe de arma. Estado. ¿Con un golpe de Estado o con una revolución armada? Era lo que indicaba el tiempo y la época, ¿no? Era lo que parecía la alternativa sensata y razonable a la seguidilla de Panza. A ver, acá hubo muchos años en los que un partido político mayoritario, el peronismo, estuvo proscripto. Uh-huh. Cuando yo digo mis hijos, le cuento a mis hijos que nacieron en el 99 y en el 2003, muy lejos de todo esto, que hubo una época en este país en la que no podías nombrar a una persona, o sea, no podías hablar de Perón, tenías que hablar del tirano prófugo. Me mira como si les dijera que Sí, es ayer a la tarde tomé la merienda en Marte. Sí, o como si estuvieras hablando de una de las películas de zombies. Porque la verdad es un escenario irreal. Hoy es un escenario irreal, es imposible de comprender. Claro. Y yo creo que todo ese... Es muy largo explicar por qué... No, pero ya hace un ratito estuvo un preso de Coronda acá. Uno de los autores del otro lado de la mirilla, un libro emblemático, que él decía es muy difícil también contarle a otro que no experimentó el horror del encierro y de la cárcel de la dictadura, que no es la misma cárcel que la de hoy. Es muy difícil que el otro entienda, porque son experiencias difíciles de transmitir, tienen que ver con lo sensorial también, ¿no? Es muy difícil comprender el nivel de vacío que tiene el hijo de un desaparecido. Hay que estar en ese lugar. No se puede imaginar. No se puede imaginar eso. Realmente sí. Bueno, pero en un punto a mí me parece que es un gran triunfo de nuestro país que estos sean hechos históricos y recuerdos que no se reproducen, ¿no? Que esté absolutamente claro la desaparición forzada de personas y el terrorismo de Estado son delitos y sobre eso no hay que discutir demasiado y que son delitos además que causan un daño muy largo. Porque, a ver, yo creo que lo que nos diferencia de los animales, o una de las principales diferencias que tenemos con los animales, es el entierro ceremonial. Es una de las costumbres más antiguas, si no la más antigua de la humanidad. Los animales, cuando van en manada y se muere uno de los animales, los sitian un rato, sentirán algún tipo de pena o dolor, pero siguen su camino y el animal muerto queda ahí, presa de los carroñeros y del deterioro normal de la naturaleza. Los seres humanos no, los seres humanos necesitamos y hemos construido alrededor del entierro ceremonial toda una serie de cuestiones, culturas, creencias,
Sí, sí. Me contaba, Sobre todo, digamos, el mundo cristiano, lo que se llama la sepultura cristiana, digamos, el homenaje, la despedida. bueno, no, pero mira, es una constante en la humanidad. Una vez me contaba Luis Fondebrider, el Sí. equipo de antropología forense, hace muchísimos años le hice una entrevista, y me contaba una historia fantástica de Sudáfrica. En esa época se discutía mucho, o sea, cuando yo le hice la entrevista, no me acuerdo el año, se discutía mucho sobre la diferencia entre la Argentina, que seguía haciendo juicios, y Sudáfrica, donde había habido una gran reconciliación, entre comillas, entre Sí, los Mandela. blancos opresores y los negros oprimidos. Y había una gran diferencia, digamos, y hubo una ley de amnistía en el medio. La ley sudafricana tenía como condición de la amnistía por los delitos contar y contar todo. O sea, yo intervine en esto, en esto, en esto, y le ponían mucho énfasis a recuperar los restos. ¿Por qué? Porque para muchas de esas culturas locales sudafricanas estaban muy cerca o en el animismo todavía, si uno lo quiere diferenciar en términos de creencias religiosas, y para ellos era fundamental que el heredero mayor de cada familia, cuando moría alguien, se acostara un segundo en la sepultura, Sí. junto al cadáver de el tío, el abuelo, el padre, Sí, sí. muerto, o la madre, no importaba. Porque entonces los espíritus ancestrales se imbuían Claro. en esa persona que estaba viva, y la continuidad del clan se mantenía. Para esa gente, romper la continuidad del clan porque no sabían dónde estaba el cuerpo de la persona era espantoso. No, era la ruptura de la cultura. De la trama de su tejido social increíble. Generaba el vacío que genera una desaparición, digamos, el vacío, porque no es otra cosa que un vacío. Que en tu caso, sí. Desde la perspectiva de la cultura occidental, bueno, tenés en la tradición griega las 3 o 4 versiones que han llegado de Antígona. No, y otra cosa interesante. Al final de la guerra del Peloponeso, que duró 27 años, entre Esparta y Atenas, hubo una batalla naval que terminaron ganando los atenienses. Sí. Ahora no me acuerdo el nombre de la batalla, pero poco importa. Importa poco, pero y además te odiaría si te acuerdas, sí. Y acto seguido a la batalla viene una tormenta. Los barcos de la época eran frágiles, sí, era sí. increíble que no se bancaban una tormenta, servían cuando la mar estaba serena. Entonces los almirantes atenienses ordenaron todos a la costa para no hundirnos, y abandonaron los cuerpos de los griegos que habían muerto en la batalla y estaban flotando ahí. Para los griegos, que no te pudieran enterrar era espantoso, porque tu alma no iba a los campos elíseos, quedabas vagando en una especie de limbo. Entonces, a los almirantes que por salvar la flota, bien o mal, no lo sé, porque sabemos, nosotros hace 2500 años, abandonaron los cuerpos. Abandonaron los cuerpos. Cuando llegaron a Atenas los mataron, los juzgaron y los ejecutaron, porque era así de espantoso. Es así de espantoso para las familias de desaparecidos hasta que recuperás los restos. Bueno, yo quería ir a eso. Año 2003, yo me acuerdo como si fuese hoy porque nos convocaste para la cristiana sepultura. No, la sepultura civil. La sepultura civil. En el 2003 vos tenías, déjame pensar, 98 teníamos 34 años, con lo cual desde... Era más grande que mi vieja. Más grande que tu vieja. Tenías, 34, 35 años y descubrís, gracias al inmenso laburo que hizo esa organización fenomenal, que vos nombrás mejor que nadie. Yo quiero que la menciones vos porque yo me voy a equivocar seguramente en algo, pero es el Centro Antropológico... El equipo argentino de antropología forense. El equipo argentino de antropología forense. A ver,
Encuentran... No voy a decir que tenemos que estar orgullosos porque la razón es triste, pero tenemos que estar orgullosos Sí, tenemos que estar orgullosos. de la ciencia argentina en eso, porque son, este, indudablemente, no es que lo diga yo, son los mejores del mundo en eso. Son los mejores del mundo y son convocados a todos lados del mundo para trabajar. Pero digo, gracias a ese laburo incansable y además a la exigencia de la continuidad de la bandera de la memoria y el recuerdo, te das con el cuerpo de tu vieja. ¿Dónde? ¿Cómo? ¿Cómo te enterás? Contame eso. No, bueno, pero esto es una historia que resume, muestra, mejor dicho, el enorme esfuerzo de innumerables personas para reconstruir la historia, reconstruir esa parte de la historia que la dictadura quiso borrar. A ver, mi vieja cae en esa quinta. Afortunadamente, si se puede usar la palabra, creemos que murió rápidamente, que no fue torturada y torturada. Sí. Y a esa quinta interviene personal, por lo que se pudo reconstruir, de la policía de la provincia de Buenos Aires, del ejército, de la Fuerza Aérea. Y en un momento, al día siguiente, hacen el pase de los cuerpos, de varios cuerpos, de la quinta a la comisaría de Moreno, y de la comisaría de Moreno los entierran como NN, o sea, no nómines, sin nombre, en el cementerio de Moreno. Y los restos quedan ahí. En el año 83, el intendente de Moreno, que ahora se me fue el nombre, pero después te lo puedo pasar. No importa. Hace una denuncia señalando que en el cementerio de Moreno, según había llegado a su conocimiento, había enterradas tumbas NE entre tal fecha y tal fecha, y denuncia todas las que había. Esos cuerpos son exhumados y pasan a la asesoría pericial de La Plata, adentro de unas bolsas de consorcio y unas cajas de cartón. En una de esas cajas una de esas bolsas de consorcio también estaba las fotocopias de la causa que había abierto este intendente de Moreno. Allá por el 99, creo. O sea, 16 años después. 16 años después. Sí. Junto con Manuel Gallero, cuya hermana Laura Gallero también había caído ahí en una circunstancia mucho más. Estuvo detenida, fue torturada, después fue asesinada fingiendo el enfrentamiento. Tiene una historia aún más espantosa. Bueno, Manuel me contacta y me dice, mira, ¿por qué no ponemos una causa? ¿Por qué no abrimos una causa para ver si se puede, qué podemos lograr? Era literalmente un tiro en la oscuridad. Bueno, metimos la denuncia, se empieza a investigar y nombramos como perito al equipo argentino de antropología forense. Unos días después de que les llega la citación, o sea, con la cosa muy fresca en la cabeza, buscando por otra causa en la asesoría pericial de La Plata, están con estas bolsas, las abren y encuentran la causa, el papel, de la causa. Sí. Bueno, ahí empieza el proceso de intentar organizar los restos, contactar a la gente. El proceso de identificación en sí es largo y es complejo porque, a ver, se cuenta con pocas cosas para empezar a ver estos cuerpos, estos restos, cómo llegaron hasta acá, de dónde vinieron, y de ese de dónde vinieron, a ver a qué personas o a qué evento puede estar relacionado. Puede ser. Y ahí aparece el ADN, ¿no? Como el factor. No, la primera identificación la hacen dos amigas de mi vieja, estudiantes de odontología, compañeras de facultad de ella en algún momento, y a mí después hicieron amigas, que resulta
Resulta que hay dos grandes clasificaciones del cráneo, doricocéfalo y brachiocéfalo. Sí. Yo ignoro qué son, solo sé que el de mi vieja, porque lo leí en alguna de las autopsias, es brachiocéfalo. Y cuando ellas estaban estudiando, estas dos chicas, las dos se llamaban Norma, y tenían que ver el cráneo de alguien, tenían el recuerdo de que el cráneo de mi vieja Mirá. era brachiocéfalo, Mira. y de haberlo palpado como parte del estudio de la anatomía. Y tenían también una ficha dental de ella. Bueno, presentamos ese testimonio, y como el mundo es muy raro y está muy conectado todo con todo, el análisis de ADN la capacidad de análisis de ADN se actualiza, digamos, o Claro, sí, se recibe hace. un upgrade Sí, después del 11 de septiembre del 2001. sí, sí, claro, porque es cuando se masifica, digamos, se masifica. Exactamente, ante la necesidad de identificar los restos de las casi 3.000 personas que murieron en las dos torres. Bueno, con ese procedimiento y con procedimientos desarrollados ahí para extracción del ADN mitocondrial en los huesos, se pudo lograr finalmente la identificación. La identificación con un grado de certeza, digamos, científicamente Sí, 100%. absoluto. Raúl, Lo interesante de esto, sí. y con esto ya, si querés pasar a otro tema, es que el ADN mitocondrial se transmite por la línea materna. Yo, digamos, la explicación técnica se me escapa un poco. Lo que sí tengo claro es que se transmite de madres a hijos. Uh-huh. Todos tenemos el ADN mitocondrial de nuestras madres, que tienen el ADN mitocondrial de sus madres, y así Uh-huh. ad infinitum, hasta, no sé, la primera bacteria o lo que sea que empezó a dividirse. Y fue como muy fuerte, ¿no? Entender que la vinculación de la sangre y demás era indudable. Y bueno, ahí una vez que se terminó en ese legajo la identificación positiva, había un momento muy loco porque no nos entregaban el cuerpo hasta que no estuvieran rectificadas las partidas de defunción. Claro. Mi vieja tiene una partida de defunción por una ausencia con presunción de fallecimiento, que era la figura anterior a la ausencia por desaparición forzada, la figura clásica del Código Civil, y otra que tiene que ver con el fallecimiento efectivo que se mostró en Moreno el 29 de marzo del 76. Todavía hay que esperar que se rectificara eso. Yo presenté un escrito ante la Cámara Federal diciendo, miren, muchachos, todo bien, pero esto se puede corregir después. Dame el cuerpo. Dame el cuerpo. No un segundo más, sí. Dame el cuerpo, porque ya pasamos mucho tiempo y queremos cumplir con el entierro ceremonial. Y la verdad que sí, le pusieron muchísima onda. La actitud tanto de la Cámara como de la gente del cementerio de la Chacarita fue perfecta. Y yo te pregunto, me estoy quedando sin tiempo, pero te digo, ¿sentiste que cerrabas algo cuando la enterraste? Totalmente. A ver, durante años... ¿Pero lo sentiste en el cuerpo? ¿Sentiste alivio? ¿Qué es lo que pasa ahí? Mirá, sentís que cerrás una deuda con el pasado. Durante los años de mi niñez y básicamente durante los años de la dictadura, una fantasía que yo tenía, a ver, estoy hablando de un chico de 10 años para adelante, es que algún día mi vieja iba a volver. Y sí. Y cuando yo volvía tarde-noche a mi casa, mis abuelos eran muy metódicos, Uh-huh. nos acostamos temprano, y la luz estaba prendida, tenía una secreta esperanza. Y no es que no supiera lo que había pasado, porque intelectualmente lo aprendía perfectamente, pero tenía como una secreta esperanza. Ver los restos, eran los huesos en una camilla metálica, y después ponerlos en una urna con el equipo de antropología forense, que es una gente
fantástica. Yo no tengo palabras Y no. para la admiración y el respeto que siento por ellos, porque han lidiado con esto en todo el mundo. Y llevarlos y juntar familia, amigos, conocidos y en fin, público en general, y poder enterrarlos es otra historia, es otro mundo. Cerrás una época con eso, Es cerrás humanidad. Es humanidad. En realidad es humanidad. Es básicamente humanidad. Quiero decir. deja de ser una herida y constante la desaparición y empieza a sanar de alguna manera. Ahora, en ese sentido, yo lo digo siempre, yo tengo el privilegio de haber podido encontrar los restos. O sea, dentro del universo de los familiares desaparecidos, encontrar los restos es un privilegio. Hay gente que la han tirado al mar, hay gente que la han enterrado por ahí, otros los han quemado. No es fácil, y no es algo que uno hace solo, es algo que se construye de manera colectiva. Ahí, yo te digo, la cantidad de gente que ha intervenido en esto, las he contado últimamente, son más de 20 personas que tuvieron algún poder sobre el asunto y tomaron la decisión correcta, la decisión útil. Raúl, tu vieja, tu madre, María Elena Amadío, era rafaelina. Vos lo contaste, vivió en Rosario, se casó muy joven, se fue a París. Y hoy, por decisión de la Comisión de la Memoria de Rafaela, su nombre va a aparecer como marca definitiva en una columna de la Plaza de Rafaela. No vas a poder venir, lo sé, pero estás muy contento de que esto ocurra. Acá te está saludando en realidad vos, una querida oyente, Laura Zavala, que dice recuerda el llamado de su tía Rosa de Hierro el día que la llamó a la mamá para avisarle lo que estaba pasando con tu madre. Pero digo, me impresionó la carta que le mandaste a la comisión, que tiene que ver con tu modo de vivir. Y yo creo que es la razón por la que te quiero tanto, y te consta que te quiero mucho y que nos queremos mucho. Pero vos en la carta decís que, como abogado, orgulloso egresado de la universidad pública, laica, gobernada, podrías estar hablando horas de la desaparición forzada de personas, sobre los interminables esfuerzos que acabas de contarnos para poder encontrar los restos de tu madre, o sobre la ingente lucha de los organismos de derechos humanos para recuperar la identidad. Pero decís algo que lo marcás en la vida, porque si hay algo que nos une siempre en las conversaciones es la preocupación por el bienestar de los hijos, el hecho de haber puesto a los hijos por encima de cualquier otro interés en nuestras vidas, el hecho de poner los afectos, lo amoroso por encima de lo que muchos consideran importante. Y vos decís que preferís no hacerlo, preferís no hablar de eso, porque te conmueve que el nombre de tu vieja o de tu madre ocupe un espacio público en su ciudad natal. Y te conmueve pensar que quizás podrá velar por otros juegos, por otros paseos y otras charlas con el mismo amor que siempre sentí que velaba por mí. Me conmueve y estoy enormemente agradecido, decís. Yo te agradezco por todos estos años, porque recién lo hablaba con Guille acá, ¿no? Es impresionante cómo quienes más han sufrido son generalmente los más moderados y son los que hacen un ingente esfuerzo por ponerle valor a la vida, por ponerle valor a la vida. Y para mí, yo no sé si te lo dije alguna vez, pero aprovecho esta oportunidad para decírtelo, para mí vos sos un ejemplo de superación y de rosca, y de esa vuelta de tuerca positiva que significa sobrevivir, que significa ninguna otra cosa que sobrevivir, porque esa fue tu historia. Y hoy tenés una vida maravillosa, en pareja, con hijos, y no estás todo el tiempo refregándote en el dolor. Y eso es de mucha sabiduría. Es de mucha sabiduría. Mirá, es un tema difícil de conceptualizar porque yo, es cierto, no me
no nado todo el tiempo en esto, pero es un recuerdo que tengo todos los días. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y ahora, por ejemplo, tengo que declarar como testigo Sí. y como víctima en la causa de la Pastoril del 31. Y estoy revisando con cuidado excesivo las constancias de la causa, porque la única preocupación que yo tengo al respecto es poder ratificar este asunto de que mi vieja murió en la quinta y no fue torturada. Uh-huh. Yo no te puedo decir cómo hay que enfrentar esto. Yo lo enfrenté como pude y como supe. Y te insisto, tuve dentro de la tragedia muchísimas cosas a favor. A mí no me allanaron la casa. A mi esposa sí, por ejemplo. Uh-huh. Porque su padre escribía libros de historia para Antonio Agustín, un gran didacta. Y en los libros de historia hablaba de cosas como la Comuna de París. Y no se podía hablar de la Comuna de París. Entonces le fueron a allanar la casa. Y lo prohibieron como intelectual, o sea, le quitaron su modo de vida. A mí me secuestraron. Tengo amigos que han pasado por esta misma historia, inclusive gente cuyos padres murieron en la misma quinta, y estuvieron secuestrados meses. Es interesante que la Pastoría, al pasar tan cerca del golpe de Estado, todavía había cosas que no se habían resuelto en la práctica. Uh-huh. Entonces, en el caso particular de una de estas chicas, los policías de la provincia de Buenos Aires se tomaron el trabajo de localizar a los parientes. Se tomaron 2 meses para eso. Y le avisaron dónde estaba la nieta. Porque en ese momento había un sentido hasta de pudor de decir, bueno, la nenita no tiene nada que ver. Los 6 años estuvo en un tiroteo. No tiene nada que ver, démosela a los abuelos. Después unos meses después empezó el proceso de apropiación por el cual todavía hoy abuela sigue esa lucha increíble para recuperar a los nietos, recuperar a la historia. Yo no sufrí tampoco, y afortunadamente, demasiados ataques en la vida social. Yo contaba una historia que te la había contado vos y a muchísimos amigos durante los años de la dictadura y la primera demo. Era que mi vieja estaba afuera estudiando. Uh-huh. Y eso, que fue lo que me dijeron mis abuelos que dijera, la ponía en otro lugar, en el lugar del exiliado. Y ahí había como una especie de silencio tácito con los padres y madres de todos los amigos, y después no preguntaban más sobre el tema. Uh-huh. Nunca repreguntaban, tenían claro que algo raro había, decían, listo, acá no nos metamos. Y además, como abogado y como ávido lector de historia, he visto que esto ha pasado a lo largo y a lo ancho de la historia en muchísimos lugares, de muchísimas maneras, más horrendas, más salvajes o menos salvajes según la época y demás. Y la universidad pública me ha dado, además de la carrera y el laburo que hago, también la posibilidad de escuchar otras voces, de aprender a discutir y a disentir, una habilidad que parece perdida por momentos. Y por si fuera poco, tuve la oportunidad de recuperar los restos y además tengo la oportunidad de estar en el juicio a los responsables, partícipes o encubridores, o a las personas a las que se les imputa eso, de la muerte de mi vieja. Uh-huh. Son como muchas situaciones, favorables dentro de la tragedia. No es algo tan común, lamentablemente. Raúl, me quedaría horas escuchándote, pero la verdad que el tiempo en este caso es absolutamente limitante. Te mando un abrazo grande. Nos debíamos esta charla
Las tuvimos muchas veces, pero nos debíamos esta charla pública. Bueno, Y yo te agradezco yo te porque agradezco, sos... No, pero de verdad te sos agradezco una... mucho la oportunidad. No, pero además, digo, lo sabés. Nada, te quiero mucho y sos una referencia de lo que es sobreponerse a lo peor. Porque no hay nada peor que perder a un ser querido y no saber dónde está durante tantos años. Te quiero mucho. Te mando un abrazo. Un gran abrazo. Chao. Yo también te quiero mucho. Chao.